Hemos amanecido en un lugar maravilloso, de esos así idílicos de la van life. Tenemos que escapar de aquí ya. Hola, somos Natalia y Fabi y juntos hemos emprendido un viaje en furgo por toda Europa. En esta primera etapa queremos recorrer los Balcanes hasta llegar a Grecia, aunque si te animas a seguirnos verás que el camino siempre nos depara alguna que otra sorpresa. Ya hemos disfrutado de las Dolomitas y recorrido Eslovenia. Hoy comenzamos nuestra aventura en Croacia. ¿Te vienes? Estábamos muy bien en Croacia. Habíamos encontrado un equilibrio entre las prohibiciones y disfrutar de la vida en furgo. El sol nos acompañaba y sabíamos que esto en breve se acabaría. Así que estábamos dispuestos a disfrutar al máximo de las playas cristalinas de la isla KRK. In war, there's never an option to run. Pues aquí vamos a pasar hoy la noche. Es un parking de un restaurante chino que tiene, bueno, que en teoría se puede dormir, o eso dice el cartel aquí. Y bueno, es un pueblecito, pero no es un sitio que nos guste mucho, la verdad. Pero por la zona estamos en uno de los sitios más famosos, que es cerca del Parque Nacional de las Cascadas Pleviche, bueno, de los lagos y eso. Y aquí la verdad poca cosa hay para dormir gratis. Como veis, hoy hace un día precioso y hemos aprovechado para venir a ver los lagos y las cascadas del Parque Pliviche. Además, Natalia se encuentra un poco mal, está así como resfriadilla y tal, o sea que es un día ideal. No sé si mirad qué bonito está todo.
Estamos en la base aérea subterránea de Seljava, entre Bosnia y Croacia, y vamos a adentrarnos dentro del túnel por el que pasaban cientos de aviones, ya que esto estaba preparado para que no nos derribasen, está bajo la montaña. Ahora os lo enseñamos. Uy, aquí hay cosas. Pues está tapiado, ¿no parece? No lo sé. Cuidado que hay agujeros en el suelo. Que eso da mucho miedo, ¿qué es eso? Pues eso es que se está desprendiendo el techo, ¿no? No sé. Estaría visto de mando, de saber. Mira que te gallina, yo te cago. Aquí detrás. A ver, Alora. ¡Ay, qué susto! ¿Eso qué es? No sé, un cacho Un tubo de... de aire acondicionado este que está aquí en nuestra cabeza a punto de caerse, ¿no? Aquí, Está todo aquí. derrumbado, ¿eh? Esto mola. Ahí, ahí. Otra noche superada. Hemos dormido en el Parque Nacional de Krka, o Karka, no sé cómo se pronuncia. Y la verdad que hemos estado muy tranquilitos. No había nadie en el parking, pues es un parking así muy grande y muy verde, muy bonito. Os enseñaremos imágenes y la verdad que hemos estado muy bien. Eso sí, en temporada alta no vengáis porque sí que pone que te persiguen y tal, pero ahora perfecto porque además hay un baño, hay una fuente, así que perfecto para pasar la noche. Estamos moviendo la furgo de sitio de donde hemos dormido y la estamos acercando a la fuente de agua porque así luego podemos llenar un poco los depósitos. Y hoy vamos a visitar el Parque Nacional de Krka, que hay unas cascadas impresionantes. Ahora vamos a ver lo que se paga. ¿Cuánto se pagaba? Creo que unos 4 euros por persona. 4 euros o así. En temporada baja. En temporada alta se ve que lo han subido muchísimo, porque Sí. antes no valía tanto dinero, pero ahora lo han subido. Y nada, no creo que sea tan impresionante como las Plivice, pero bueno, por lo menos hace sol y las podremos visitar con solecito. Hace frío por eso, pero hace sol. Pues os han dado dos opciones, o entrar con el coche hasta el parking de las cascadas o hacer unos 900 metros caminando. Entonces hemos elegido la opción de caminar. Se paga igual, nos paga unos 4 euros, unas 30 cunas. Lo único que en verano pues son más simpáticos y en lugar de pagar estas 30 cunas pagas 300 o así, o sea, un poquito menos, ¿no? O sea, son unos 30 euros o así, o sea, pagas como las Plivice. También hay una opción de que te van paseando por el barco, ahora esta opción no está, pero bueno, está esa opción como las Plivice. Y nada, vamos a ver qué tal. Lo que está claro es que Croacia, visitarla en temporada alta, es venir con la cartera bien llenecita, porque si no, te lo pierdes todo, no puedes visitar nada.
vamos a conocer a las causantes de estas maravillosas cascadas, tanto las de Plivice como las de Kerka o Karka, que son estos travertinos que tienen unas formas así como muy curiosas y muy desordenadas, que no son más que los carbonatos que van disueltos en el agua, pues que acaban precipitando, y con ello, pues bueno, lo hacen mezclándose con algas, con tronquitos, con todo lo que encuentran. Y esto al final es lo que acaba haciendo esa barrera que hace que se formen como esas presas naturales, ¿no? Y al final pues se acaban convirtiendo en estas gigantes cascadas. Concretamente estas de aquí se llaman travertinos vivos porque son unos travertinos que siguen creciendo como unos 3 milímetros al año, o sea que esto es roca viva, o sea que sigue creciendo. Otra cosa que os queríamos enseñar es esta megaturbina que tienen por aquí, ya que como siempre pues los humanos intentamos aprovecharnos de lo que la naturaleza nos da, y en este caso pues utilizamos estas cascadas naturales para proveernos de electricidad. Traigo el bebé bien lleno que acaba de comer. Le han dado casi 3 kilos de gas, no, 2,75 kilos de gas. Lo hemos podido rellenar cerca de Split. Si miras en el Park Fortnite hay un sitio que te lo rellena en un momento, han tardado un minuto. Ha sido maravilloso. Y me han cobrado creo que unos 6 euros, algo así, o sea, un precio brutal. 3 veces menos que en España, o sea, perfecto. Si os pillan Croacia, eso es que podéis rellenar una botella. Y esto es cómo queda la furgo un día de hacer la colada. Toda la cama llena de ropa. ¿Ha salido seca? Sí, hoy hemos tenido suerte. Hoy sí, ¿no? Además ha sido barato. Ha sido barato y ha salido todo perfecto. Solo falta que te la doblasen, ¿no? Y ya está. Hemos venido a ver un mirador precioso, pero está casi nevando. Aquí estoy castigado. ¿Qué estás haciendo? Este es el señor que limpia. Cosas de estas que en casa las hacía un aparato que se llamaba lavavajillas, que yo lo amaba a muerte, pero ahora nos hemos tenido que desprender. Minimalismo. Has llegado, está a la izquierda. ¡Tu destino final! A ver, que no esté muy pendiente. Bueno, como podéis ver, aquí no hay muertos. Hemos tenido que abandonar el cementerio porque nos ha pasado una cosa. ¿Qué ha pasado con los muertos, Fabi? A ver, con ellos no me ha pasado nada. Yo los he visto bastante tranquilos, no se ha levantado nadie a saludar ni nada, pero bueno. Hacía mucho viento y la furgo se ha empezado a mover ya por detrás y eso, y hemos dicho, quizás no es buena idea porque se ve que el sitio tiene unas vistas espectaculares a la playa, pero hemos decidido bajar porque no queríamos salir volando esta noche. Así que estamos delante de la playa, en un parking, y bueno, esperemos que aquí la cosa no sea tan grave. Lo malo es que se prevé que durante la madrugada la cosa apriete, ¿no? Y vamos a estar una semana así que en Instagram, que si no estás suscrito pues no te has enterado hasta este preciso momento, ya hemos avanzado que nos vamos de Croacia. Tampoco nos quedaba mucho por ver. ¿A cuánto estamos de Bosnia? A Bosnia se puede ir andando, que está a 20 minutos en la frontera ahí delante. Pero bueno, mañana por la mañana iremos en furgo 5 minutillos, así bueno. Y la idea es bajar
al sur y comenzar a tener buen tiempo, que si habéis visto los vídeos anteriores, vamos un poco escapando de los temporales. La idea es cruzar la frontera de Bosnia, que son 2 pueblos, y después ya entrar a Albania y a ver, no, Montenegro. No sabemos en qué país vamos a dormir mañana, uno de estos 3. Pero bueno, el objetivo de dormir gratis en Croacia, ¿cómo ha ido? Perfecto, no hemos pagado, no nos han echado a ningún sitio, no hemos pagado nada. No estaba tan mal como Eslovenia. Eslovenia sí que es más duro y parece que nosotros no nos han echado a ningún sitio, pero hemos conocido gente que la han multado incluso estando sin dormir. Ellos dentro de la furgo y los Así que bueno, veníamos asustados de Eslovenia y Croacia ha sido mejor. Y los locales no son muy simpáticos, te pitan. Aunque tú creas que te pitan porque somos famosos. Nos pitan, no sé, nos ha pasado ya varias veces de estar aquí en la furgo, simplemente pasando la tarde, La mañana, noche, ¿no? o la Sí. mañana, y te pitan, oye, es que te pitan, y yo le decía a Natalia, mira, nos pitan porque dicen, joder, los van track, oye, que te he visto tus vídeos en YouTube, están muy bien aquí, te sigo, nos lo dicen en croata y yo no los entiendo. Yo pienso eso, Natalia es más negativa y dice, no, es que no les gusta que estemos aquí, les molestamos o estamos en su pueblo, no sé. Pero Croacia bien para dormir. Temporada Croacia. baja, mejor que En Eslovenia. temporada baja se puede sobrevivir, en temporada alta yo no me detengo. Vosotros haced lo que queráis. Bueno, pues volvemos a arrancar la furgo. Viene un temporal. Estábamos ya preparados para dormir. Estaba mirándolo en la previsión y justo estamos en una zona bastante complicada. Gira a la izquierda para continuar por Neretvanska. Hemos amanecido en un lugar maravilloso, de esos así idílicos de la Valdai. Aquí hay un camión, coche, una tienda de cerámicas, un lavado de coches ahí al fondo. Y hay un súper, está lleno de servicios. Hay un súper maravilloso. Además hay un balanceo así en la furgo muy agradable, como si estuvieras en un barco. El viento. Tenemos que escapar de aquí ya.